lado, Dios tiene enemigos. Y tú eres la respuesta de Dios para esos enemigos. David tenía enemigos. Y los enemigos de David eran los enemigos de Dios. ¿Y saben quién era la respuesta de Dios para esos enemigos? Para los jebuseos, los ejerceos, los filisteos y todos los hijos del diablo que estaban apoderados de la tierra, que tenían fortalezas en las tierras. ¿Saben quién era el enemigo de ellos? El mismo Dios. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios para esos enemigos? El rey David. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, Dios te levanta a ti. Cuando en tu casa hay problemas, cuando en tu casa hay problemas, cuando hay problemas en tu matrimonio, cuando hay problemas en tus hijos, cuando hay problemas en el hogar, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que decir: hasta aquí llegó este problema, yo me levanto por mi casa. Dile: levántate y sé la respuesta de Dios para los enemigos. Pero en el proceso, escuche, dice las escrituras que en ese proceso David sufrió, David lloró, David se sintió que ya no podía. David clamó una y otra vez al Señor. Cuando ya no tenía fuerza, David oraba y cantaba. ¿Y sabe qué es hermoso? Cuando sientas que la vida se te está acabando, cuando sientas que no hay nadie que pueda ayudarte. Porque cuando hay una enfermedad a muerte, ningún hombre te puede ayudar. No hay mujer, no hay hombre, no hay médico que pueda ayudarte sino el Señor. Y sabe que es hermoso que en medio de ese proceso, en medio de esa prueba, tú adores a Dios. Tú te tires al suelo, levantes tus manos al cielo y comienzas a cantarle al Señor. Adoración. Los demonios te ven y dicen: ¿cómo hago para destruir a esta mujer, a este hombre? Te atacan y tú firme en la fe. ¿Sabes qué? David pasó por estos 3 precios del proceso. ¿Sabes eso? Estos precios son reales. En medio de una prueba, en medio de un problema, en medio de la adversidad, esto es real. Cuando entras en el problema, mujer, vas a pagar estos 3 precios. Cuando entras en el proceso, en el desierto, tienes que pagar esos 3 precios. El problema en tu vida, el precio de ese problema no es el dolor, no es la angustia, no es la desesperación, no es la tristeza. La tristeza, la angustia, la desesperación y el dolor son producto de un alma desesperada. Son producto de un alma que no encuentra la salida. Cuando alguien está angustiado y desesperado es porque no le haya salida al problema. Gloria a Dios. Recuerdo que cuando estaba en aquella habitación muriéndome, yo estaba flaco. Yo pesaba como 43, hasta menos. Todo huesudo, amarillo. Caminaba 5 pasos y tenía que detenerme. Estaba muriéndome. Pero mi corazón, aunque mi corazón desfalleció, mi espíritu se mantenía vivo. Y es allí donde yo entendí a Job, cuando él dijo: aunque él me matare, aunque Dios me quite la vida, en él yo esperaré. Esto se llama un corazón confiado, un corazón lleno de confianza, un corazón lleno de adoración. Alabado sea Dios. Cada hombre en las escrituras tuvieron que pasar procesos. Amado, amada, lea la Biblia. Lea la Biblia para que no muere de mengua espiritual. Lea la Biblia para que usted vea que su problema también es un problema de Dios. Pero ¿qué es el secreto de los problemas? El secreto de los problemas es que Dios quiere transformar y cambiar tu carácter. Porque si tu actitud no es formada por Dios,
En lo que tu actitud se debilita tu carácter. Y todo lo que puedas haber construido también va a caer contigo. Porque una actitud formada por el Espíritu Santo es un carácter fuerte en el Espíritu Santo. Y viceversa. Los procesos te forman para lo que Dios tiene para ti. Pero en medio del proceso hay 3 precios que tienes que pagar. 1, aprender a oír a Dios. Diga conmigo, oír a Dios. 2, obedecer a Dios. 3, resistir. Repítalo conmigo una vez más. 3 precios del proceso. 1, oír a Dios. 2, obedecer a Dios. 3, resistir. Hay gente que se quiere adelantar a Dios. Hay gente que Dios le ha hecho un llamado. Lo llamó para el ministerio, lo llamó para ser pastor, lo llamó para ser evangelista, lo llamó para bendecir su casa. Pero como no sabe oír a Dios, se adelanta. Y como no ha sabido, no ha aprendido y no ha querido oír a Dios, entra en problemas que no debería tener. Se estanca, se amarga, y algunos se van de la iglesia. Diga al que está a tu lado, aprende a oír a Dios. Sea pronto para oír y tardo para hablar. El rey David fue ungido con 3 unciones. Ungir es el acto de derramar aceite en una representación de que la presencia de Dios está sobre esa persona. David fue ungido 3 veces, lo dice las escrituras. Pero cada unción de David, cada momento en que se ungió David, cada unción era diferente a la otra. La primera unción, cuando David fue ungido por el profeta Samuel, las escrituras relatan que David quedó igual. No fue rey, no entró al ministerio, siguió siendo el mismo David, criticado por los hermanos, criticado por el hermano mayor, el otro hermano. Pero esa unción que había reposado sobre David era la marca de que Dios tiene un propósito. Fue sellado por Samuel y por el Espíritu de Dios para ese propósito. Pero esa unción se le conoce como la unción del anonimato, del secreto, del silencio. Puedes estar ungido. Pudieron haber orado por ti, profetizado a tu vida. Te pudieron haber profetizado de que ibas a ser grande en Dios, sí. Pero esa unción es equivalente a anonimato. Nadie te va a conocer. Nadie va a saber de ti. Tú no sabías de mí cuando yo lloraba en esa habitación. Tú no sabías de mí cuando yo me estaba muriendo de un cáncer. Tú no sabías de mí cuando me estaban persiguiendo para matarme, quitarme la vida. Tú no sabías de mí cuando perdí casa, carro, dinero, esposa, familia. Yo lloraba en una habitación a solas. Era el momento del secreto con Dios. Y cada uno de nosotros que quiere alcanzar lo que Dios tiene para él, pasará por esa unción. El anonimato, donde te quedas solo, donde nadie te toma en cuenta, donde te critican. Estás solo. Es el tiempo, diga tiempo, de pagar el precio, diga precio, de estar a solas con Dios. Es el momento donde tú tienes que servir. Esa unción te lleva a servir, a limpiar los baños. Ese es el precio donde tienes que servir. Y mientras tú sirves, estás en el secreto con Dios, aunque nadie sepa de ti. Pero sabe dónde te están conociendo, sabe dónde te están mirando, sabe dónde estás siendo reconocido tú, en
en el reino de Dios, delante de la presencia de Dios, delante del Señor Dios de los cielos. ¿Cómo dice? Ese es el precio de oír. Diga conmigo, oír. En esa unción del anonimato, del secreto, de estar a solas con Dios, aunque la gente no te conozca, en el cielo te conoce. Está llorando. Mire, no hay nada más poderoso que la oración. Usted tiene el privilegio de poder hablar con el creador de todas las cosas, el Dios de los cielos. Nadie tiene ese privilegio como lo tiene la iglesia, ni siquiera los grandes mandatarios. Solo la iglesia, el cuerpo humilde de Cristo. Escúcheme esto. El primer precio es el precio de oír. Aprende a oír a Dios cuando no eres conocido. No te adelantes a lo que Dios quiere hacer. Sí, quizá Dios te dijo que ibas a tener una gran iglesia. Sí, quizá Dios te dijo que te iba a usar en las naciones. Sí, quizá Dios te dijo que te iba a usar en grande. Pero tienes la unción de estar en el secreto, en el anonimato. Que primero te conozcan los demonios por tu oración y el reino de los cielos por tu comunicación y relación con Dios. Segundo precio, obedecer a Dios. Para no adelantarnos a los tiempos, para no adelantarnos a los tiempos de Dios, ni atrasarnos del tiempo del Espíritu Santo, usted tiene que aprender a oír y obedecer. Me doy a explicar. Porque cuando tú aprendes a oír al Espíritu Santo, tú recibes directrices. No te metas por aquí, detente, espera la orden, métete por acá. No lo hagas, quieto. Y el que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él, siempre va a vivir adelantado a los tiempos, pero no al tiempo del hombre, sino en el tiempo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ya este momento de esta actividad la vivió. Lo que está haciendo realidad, lo que ya determinó. Me estoy explicando. Aprende a oír a Dios para que Dios te dé directrices de qué vas a hacer con tu matrimonio. No te divorcies todavía. No firmes ese papel. Espera, stop aquí, espérate. No firmes, no te divorcies. Espera oír la voz de Dios y obedece. Espera a oír, dile al que está a tu lado, espera a oír la voz de Dios y obedece. Primer precio, escuchar, oír a Dios. Segundo precio, obedecer. Tú vas a leer la Biblia, vas a oír al Espíritu para obedecer. El problema de nosotros es que el 70,9% de las personas oyen a Dios, pero no le obedecen. ¿Cuántas mujeres le han dicho no te cases con ese tipo? No te conviene. Hay una Biblia que yo amo. No te cases, y las señales aparecen. Pero siguieron de terca y se casaron, y hoy tienen un matrimonio de puros pleitos y contiendas. Y quieren divorciarse. A veces cuando nosotros tomamos muchas decisiones que no vienen de Dios, vienen los problemas y las consecuencias. Y allí en los problemas y las consecuencias queremos tomar otras decisiones para poder alcanzar el propósito de Dios. Pero entonces Dios te permite quedarte unos días, quizás meses, quizás años en el caminito que tú decidiste tomar. ¿Por qué? Porque si Dios te cambia el problema de una vez y te lo soluciona, nada vas a aprender. Por eso es que muchas veces Dios permite el problema y lo alarga un poquito más.
Y los ángeles mirando la obra de arte que tú eres. Los ángeles mirando a ver, ¿qué haces allí? Ah, que ese hijo del diablo, ¿por qué me casé con él? Y maldices tu matrimonio. Si sigues así, nos vamos a divorciar. Y el diablo poniendo el papel, dale, aquí está el lápiz. Sea lo que sea, aprende a oír a Dios. Espera en obediencia a lo que Dios te va a decir. Y lo que Dios te diga, sea lo que sea que Dios te diga, ejecútalo. Que aunque parezca extraño, aunque parezca no venir de Dios, ejecútalo, obedece. David, en medio de una persecución, Dios lo envió a donde estaban sus enemigos. El rey al que él venció y mató a 10,000 estaba allí, cara a cara con David. Vuelvo y repito, Dios tiene enemigos y tú eres la respuesta de Dios para esos enemigos. Se te levantó el diablo en el matrimonio, tú eres la respuesta de Dios para ese enemigo. Se te levantó el diablo con tu esposa o tu esposo, tú eres la respuesta de Dios para ese enemigo. Se te levantó el diablo en la economía, con el vecino, con la gente, tú eres la respuesta de Dios, escucha, léeselo, para ese enemigo. Así que levántate y comienza a pelear por tu casa, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia. Dios te dará la victoria. Oye, obedece, escucha, obedece.